Recuerden que el contexto tiene que ver con personas que estaban sufriendo. Y Pedro escribió esta carta con el propósito de animarlos. Y comenzó diciéndoles que han sido renacidos y que tienen como decía el capítulo 1, una herencia incorruptible, incontaminada y madre. Que pase lo que pase, vamos a estar con el Señor. ¿Sí? ¿Y cuándo será esto? Bueno, el pasaje que vamos a estudiar hoy es del versículo 7, del versículo 7 al 11, y y aquí les dice que pues el fin se acerca. Noten que dice ahí versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y esto debe ser una motivación para el cristiano. ¿Sí? Uno tiene como que hay una idea de hacia lo desconocido, ¿qué va a pasar? Pero cuando vemos en la Biblia de qué se trata el fin del mundo y cómo va a ser, como menciona Apocalipsis, va a ser mucho mejor. Pablo decía, ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Y y también decía, para mí el morir es Cristo. No, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Entonces no hay cosa mejor que nos puede pasar que estar con el Señor. Yo me pongo a pensar en los inconversos que no conocen al Señor. ¿Qué será de su vida? Y aunque tengan capacidades económicas, tengan recursos, eso no llena, no llena, pero Dios sí llena. Y el saber que vamos a estar con Él, pues eso sí llena. ¿Sí? Y por eso aquí Pedro, para animar a los destinatarios, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Ya el tiempo es limitado y hay que aprovechar el tiempo. ¿Sí? ¿Y cómo se puede aprovechar el tiempo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Así que ya he hablado de esto, de la venida del Señor, aquí mismo en este pasaje, en el versículo 2, en el versículo 5, ha hablado del futuro, ¿verdad? Pero ahora lo especifica, ¿verdad? El fin de todas las cosas se acerca. Así que aquí insiste en el futuro del cristiano. ¿Qué actitudes y acciones se deben ocupar hasta que venga el Señor? ¿Qué debemos estar haciendo mientras viene el Señor? Bueno, aquí Pedro, hablando de la venida de Cristo, nos motiva a tres cosas. ¿Sí? Tres cosas pone aquí Pedro para decirnos qué hacer ya que viene la venida del Señor. La primera está en el versículo 7, que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Ah, bueno, la motivación es andar con Dios. ¿Sí? El fin de todas las cosas se acerca y no hay mucho tiempo para tomar decisiones correctas y más que obedecer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. No solo es cuestión de sobrellevar las pruebas, que era por lo que estaban pasando estas personas. Por lo que dice aquí, debemos ser personas sensatas y útiles para Dios.
aún en medio de la aflicción. La aflicción no es un pretexto, ¿sí? Para no buscar hacer la voluntad de Dios. Debemos ser personas santas y útiles para Dios, aún en medio de la aflicción. Y aquí, como dice este versículo, nos da algunos deberes hasta que Cristo venga. En primer lugar dice, sed sobrios. ¿Y qué quiere decir ser sobrios? Bueno, esa es la idea, ¿verdad? De no tener una mente, más bien tener una mente estable y despejada, no intoxicada. Los que no son sobrios son intoxicados. Y aquí dice, no se metan a cosas incorrectas, no vean cosas incorrectas, no se intoxiquen, es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Ver las cosas adecuadamente, no distraernos con enseñanzas que no son adecuadas, ni reaccionar impulsivamente. Más bien tiene que ver con planear bien nuestras metas y objetivos. Tiene que ver con controlarnos, ejerciendo buen juicio y sabiduría. ¿Sí? Sed sobrios, sed sobrios. Es una decisión que tomamos. ¿Sí? Entonces viene el Señor, por tanto, sean sobrios. Así que la primera cosa que les pide. Y la segunda cosa, dice ahí, sed pues sobrios y velad en oración. Esta debe ser una característica de los seguidores del Señor, ¿verdad? Le he dicho varias veces, Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración, ¿sí? Así que debemos estar despiertos, porque aquí dice velad. Y velar es, pues no quedarnos dormidos, ¿verdad? Más bien aprovechar la vida y disciplinarnos en la oración. Mira, a veces hacemos cosas que pues ni sabemos qué hay en nuestra mente. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a cortar el pasto y hacer el jardín, pues aprovecho el tiempo para orar. Mientras estoy cortando el pasto, digo, ay, sí, te pido por mis hijos, te pido por esto. Entonces tenemos que buscar formas adecuadas para orar a Dios, para pedirle a Dios. A veces que tenemos el tiempo para hacerlo, hagámoslo. O debemos apartar a propósito el tiempo. Tal vez antes de acostarnos, o tal vez cuando se despiertan. Señor, te pido que me ayudes en esto y esto, ¿verdad? Por eso dice aquí, velad en oración. Así que eh, estas son las bases para andar con Dios, ¿verdad? Se puede decir. Pensar correctamente y orar fervientemente. Entonces, aquí Pedro les motiva a caminar con Dios. Ya que Él viene, hagan esto, hagan esto. Dios espera esto de ustedes. La segunda motivación, eh, versículos 8 y 9, voy a leer, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, aquí habla que debemos mostrar amor para los creyentes, ¿verdad? Esto del amor es una característica de los hijos de Dios. Yo no sé ustedes cómo están en su relación con otras personas. Si tienen aquellas personas que me caen bien,
esas personas que te caen mal. Con estos me junto, con estos muestro amor, pero estos pues no se dejan. Y aquí nos dice que esta es una característica del cristiano. Por ejemplo, allá en Primera de Juan 3:14, está un poquito más adelante. Primera de Juan 3:14. ¿Ya lo tiene? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, está mal. No, no es hijo de Dios porque no ama. Y se puede decir que una característica del cristiano es amar a los hermanos. Luego, allí mismo en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, uno que conoce a Dios y ha sido renacido por Él, ama. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Así que es una característica amar a los hermanos. Luego ya en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, Juan 13, versículo 34 y 35. ¿Ya lo tiene? Juan 13, 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros, ¿verdad? Así que es una característica, una cualidad de los que siguen a Dios o que han aceptado a Jesucristo, ¿verdad? Que tienen amor los unos, es una prueba de que pertenecen a Cristo, ¿sí? El amor es más que un sentimiento, es una conducta que se muestra en nuestras relaciones. Eh, Aquí dice, tened entre vosotros ferviente amor, no solamente amor, sino aquí dice ferviente amor, algo que se practica con energía, como los atletas que corren, ¿verdad? Que le ponen todas las ganas, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer los creyentes, ponerle ganas, entrega, ¿sí? Uh, Debemos esforzarnos con intensidad y seriedad en esta práctica del amor. Hacerlo, aunque a veces nos cuesta, nos duele porque nos maltratan, pero tenemos que amar. Debemos de reconocer las fallas de otros, porque no todos somos perfectos, ¿verdad? Y a veces nos ofenden, y nos ofenden, y nos ofenden, ¿verdad? Pero aquí dice, porque el amor cubre multitud de pecados. ¡Wow! Dice multitud de pecados. Yo estoy seguro que a ustedes les han ofendido, y ustedes que están comenzando en la vida cristiana, pues yo ya llevo tantos años y realmente mis círculos de cristianos, ¿verdad? Y hay cristianos que me ofenden, igual tengo que seguirla. Ahí en Proverbios 10:12 repite exactamente lo mismo. No lo busquen, nada más quería mencionarlo, ¿verdad? Repite exactamente lo mismo, ¿verdad? Eh, el amor debe motivarnos y no hablar mal de las personas, ¿sí? A veces, mira, te fijaste con qué hizo, ya te fijaste en aquello, ¿verdad? Así que no hablar mal de las personas, pues más bien amarlos.
¿Qué hacemos cuando un creyente nos ha ofendido y sigue ofendiendo y sigue ofendiendo? ¿Qué se hace en este caso? Pues tenemos que buscar la forma de ayudarlos. Si está mal, está mal. Y no tenemos que estar aguantando sus problemas malos, digo, sus formas de vivir malo. Allá en Gálatas 6:1, vamos a dejar aquí ahorita Pedro, pero allá en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, y aquí la palabra espirituales maduros, ustedes que caminan con el Señor, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, o sea que tú también seas dado. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que anda mal en su vida? Pues ayudarlo, que cambie, ¿sí? Esa es parte del amor, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos ayudándole y ayudándole, pero no cambia? Vamos a Mateo 18. Mateo 18, versículos 15 y 17. Mateo 18, versículos 15 al 17. Dice ahí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Oye, hiciste esto, ¿por qué no cambias? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Mira, yo fui con él. O sea, no quedó en mí. Yo quiero que cambie. Y vamos a buscar ayuda. Y dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Mira, hay personas que se dicen creyentes y andan mal en su vida, ¿sí? Engañan, dicen mentiras, ¿sí? Ofenden, ¿sí? Bueno, hay que ir con él y hay que ir con testigos. Pero si no quiere, ¿sabes qué? Ahora sí que, pues ya no eres parte de nuestro grupo, ¿sí? Pero la idea es que tenemos que ayudarlo, ¿verdad? Otra manera de mostrar amor no solamente es, como dice aquí, cubrir, cubrir los pecados. Dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Que vengan a mi casa. ¿Sí? En aquel entonces, pues tenía que viajar y no había, digamos, hoteles adecuados. ¿Sí? Y se esperaba que los cristianos hospedaran, por ejemplo, a estos cristianos que andaban por aquí y por allá. Dice, hospédense, ábranle sus puertas. um, este, eh, el dar hospedaje llena una necesidad y es una característica cristiana. Uno tiene que tener siempre las puertas de su casa disponibles, ¿sí? Es un privilegio para aquellos que están en necesidad, ¿sí? Hay personas que abusan. Ah, pues si es un hospedaje, pues ay, ahora voy, y voy, y voy, ¿sí? Pero aquí dice, hospédenlos, ¿verdad? Y es un privilegio
para los cristianos abrir las puertas porque trae bendición al hogar. ¿Sí? Yo vengo de una familia que siempre abría las puertas. Mis padres siempre abrían las puertas. ¿Y a quienes no abrieron las puertas? Estaban muy metidos con un grupo que se llamaba Operación Movilización. Y mire, venían de todas partes. Y el director de esta organización también venía a la casa. ¿Y cuántos no llegaron a la casa precisamente por abrirlas? Y esto comenzó porque un día tuvieron una fiesta del trabajo de mi papá y vinieron todos los trabajadores, hicieron ahí la fiesta en la casa de mis padres y se emborracharon y hacían cosas que jamás se hubiera imaginado mi mamá. Y cuando vio esto, le dio tanta vergüenza. Dijo, nunca lo vuelvo a hacer. Voy a abrir esta casa para Dios. Y comenzó a invitar. Y mire, fue una bendición muy grande. Impactó mucho la vida de todos mis hermanos y mía, porque vinieron tantos siervos de Dios, ¿sí? Y mi mamá con tanto amor les abría las puertas, ¿sí? Y fue una bendición muy grande. Hay personas que no están acostumbradas a abrir sus puertas. Eh, Mi hijo Aarón estuvo como misionero en España y dice que allá no abren las puertas a la gente. Por eso hay tantos cafés y bares, porque ahí sí se ve, pero en la casa no. Qué feo. Cuando qué bonito es que vengan a ver mi casa, ¿verdad? Y la arreglo para que la vengan a ver. Y corto el pasto para que no digan, mira más como tiene el patio todo lleno de espinas. Bueno, qué bonito es abrir la casa, ¿sí? Y la tercera cosa motivación que les da aquí Pedro a estos hermanos, dado que ya viene el Señor, ¿verdad? Aquí los motiva a servir a Dios. Versículos 10 y 11. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí habla de los dones espirituales. ¿Y qué son dones? ¿Qué es un don? ¿Mande? En el contexto de la Biblia, un don es una capacidad especial que da Dios a los creyentes, ¿verdad? Eh, no son capacidades que uno tiene. Por ejemplo, uno tiene la capacidad de enseñar en la escuela, en la universidad, ¿sí? Pero no necesariamente es un don para el grupo de creyentes, ¿sí? Aquí la idea es que es una capacidad que da Dios, una habilidad para servir y edificar a la iglesia, ¿sí? Hay tres pasajes que da una lista de dones. Les voy a pedir que los anoten ahí, porque es muy importante. Yo quisiera que un día de estos, cuando puedan, tal vez mañana o en la tarde, la lean y digan, yo creo que ese es el don que me ha dado Dios. Estamos hablando de capacidades especiales, ¿sí? Uno está en 1 Corintios 12, otro en Romanos 12 y otro en Efesios 4. 1 Corintios 12, versículo 28 al 31.
¿sí? Dice, por ejemplo, que aún no puso a Dios en la iglesia, apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Quiero decirles, ¿verdad? Propósito, que hubo unos dones temporales. Esto se escribió cuando estaba comenzando la iglesia, ¿sí? Y en aquel entonces, pues había pocos apóstoles que Dios había puesto en la iglesia, y era un don, pero ya eso, cuando comenzó la iglesia, solo fueron los apóstoles, se murieron y se acabó ese don, ¿verdad? Tenía que ver con una jerarquía especial. También luego profetas. Los profetas, pues ya no existen hoy porque tenemos la Biblia, pero en aquel entonces había necesidad de profetas que nos dijeran, o que le dijeran a esos primeros cristianos lo que era la voluntad de Dios. Pero luego dice ahí, y maestros, luego los que hacen milagros. Bueno, en aquel entonces, para autenticar el mensaje, Dios les dio a algunas personas el asunto de hacer milagros. Hoy ya no existe eso, ¿verdad? Pero Dios sí hace milagros. Sí, Dios sí hace milagros, exactamente. Luego dice, y luego los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, una capacidad de hablar en otros idiomas, ¿sí? Y aquí algunos dicen que son lenguas angelicales y comienzan a pronunciar cosas que no son, ¿verdad? Así que aquí está una lista de dones. Luego en Romanos 12, el versículo 6, dice, de modo que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el del servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Así que aquí nos da algunas formas, ¿verdad? Servir, todos podemos servir, pero hay personas que les sale espontáneamente y ven cómo le hacen para servir, ¿verdad? Y dice ahí el que exhorta. Hay personas que, oye, hiciste mal en esto. Pero hay personas que, tal vez yo que quiero exhortar a alguien y dice, ay, qué bárbaro este cuate, ¿verdad? ¿Cómo me está ofendiendo, verdad? Bueno, tal vez no tengo la capacidad de exhortar, pero hay hermanos que sí. Con tanta gracia le llaman la atención a la gente. Bueno, es otra lista. Luego allá en Efesios 4, Romanos 12, versículos 6 al 9, al 8. Luego está otra en Efesios 4, dice, Efesios 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso sirven los dones, ¿verdad? Para el ministerio, para edificar, ¿sí? Algunos les dio el don de evangelista. Hay personas que de alguna manera entran rápido con la gente y les hablan del Señor y aceptan a Cristo, ¿sí? Ustedes que ya son cristianos, y a decir verdad, pues todos, aunque no tengamos el don de evangelista, tenemos que compartir nuestra fe con otras personas,
¿sí? Así que, entonces aquí da otra lista. Pues véanla con calma. Tomen en cuenta aquellas cosas que les dije que ya no existen hoy en día. Ya no hay necesidad de profetas porque ya existe la Biblia. Ya no hay necesidad de milagros porque ahora el Espíritu Santo nos ayuda a evangelizar. Ya no hay necesidad de apóstoles porque solamente existió en aquella época, ¿verdad? Pero aquí, en este pasaje, da 4 principios sobre el uso de los dones en este versículo, ¿sí? Dice ahí que usen los dones, que se usen los dones, que los ministren. Dice aquí, cada uno según el don que ha recibido. Miren, todos los cristianos, todos los que son hijos de Dios, tienen a lo menos un don, una capacidad que Dios les ha dado para servir a Dios. Porque aquí dice, cada uno según, no dice aquellos que han recibido, sino cada uno. ¿Sí? Entonces, todos los creyentes tenemos un don para edificar a los demás, para ayudar en la iglesia. Uh, Así que hay que usarlo. Si no se usa, son malos administradores. ¿Sí? Uh, Hay falta de compromiso cuando uno no usa ese don. ¿Sí? Pues yo nomás asisto a la iglesia, ¿verdad? No. Vine a la iglesia y ¿qué hago yo con la capacidad que Dios me ha dado? Bueno, pues hay que buscar la capacidad y usarla en el grupo. Puede ser el de animar, puede ser el de ayudar. Busquen ahí la lista. ¿Cuál es su don? ¿Verdad? Ahora, lo que hagamos con nuestro don debe ser conforme a la palabra de Dios. Note que dice ahí, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo lo que digamos vaya de acuerdo con la palabra de Dios. No es que yo lo digo así porque lo pienso, no. Así dice la Biblia. Y si no saben cómo hacerlo, pregunten. Pero tiene que ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. No es lo que pienso, no es lo que se me hace lógico, sino conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, en primer lugar es ministrelo, úselo conforme a la palabra de Dios. En tercer lugar, sirva con el poder de Dios. Dice el versículo 11, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. No porque soy muy bueno, ¿verdad? Lo estoy haciendo para servir a Dios. Y Dios me da la capacidad para hacerlo. Dejemos que Dios controle nuestra vida para que seamos instrumentos útiles en sus manos. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podría decirles, aparte de las cosas y no lo digo por vanagloria, lo digo como ilustración. Yo pienso que Dios me ha dado el don de administración porque fui director de la casa publicadora ELA por 27 años. ¿Sí? Y yo quedé encantado. Publicábamos y publicábamos y publicábamos buenos libros, ¿sí? Así que y mientras estaba como director, comencé obras como esta que estamos comenzando aquí ahorita, ¿sí? Y he tenido la oportunidad ya de tener 7 iglesias, esta sería el octavo grupo que estoy comenzando, ¿sí? Así que yo puedo ver el poder de Dios, no mi capacidad, sino que Dios tiene el poder.
Cuando voy y visito la iglesia del Sembrador, ¿sí? Y miren, tiene más de 4,000 metros, un auditorio enorme, un lugar para que se estacionen los carros, ¿verdad? Digo, qué bonito. Bueno, es el poder de Dios. No es que yo sea muy bueno, sino que es el poder de Dios, ¿verdad? Entonces, hay que ministrar nuestro don conforme al poder de Dios. Ahí en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 7 y 9, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Luego dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dios se digna a usarnos, pero Dios es el que hace la obra. Nos da el privilegio de ser usados por Dios, ¿verdad? Así que hay que ministrar, poner a trabajar la capacidad que Dios le ha dado. Hágalo conforme a la palabra de Dios y hágalo conforme al poder de Dios, con el propósito de glorificar a Dios. Noten que dice al final del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si pasó algo, para la gloria de Dios. Miren, yo les voy a decir algo, un secreto que tengo yo. ¿Sí? Cuando yo hago algo, digo, Señor, ¿pero qué no se den cuenta? Yo no quiero que la gente diga, ay, mire, Gonzalo, qué bueno es. No, es para tu gloria. Para que tú seas el que vea a la gente, no a mí. ¿Sí? Así que tiene que ser para la gloria de Dios, ¿verdad? Que Dios sea ensalzado, ¿verdad? Que Él reciba la gloria. Así que háganlo, aunque no los vean. Yo he tenido la oportunidad de ir en un autobús. Yo seguido iba en autobuses antes cuando no tenía carro. Y con el de junto dije, de alguna manera le hacía plática y le hablaba del Señor. ¿Sí? Ustedes pueden hacer lo mismo. ¿Sí? Háganlo. Yo repartía folletos. ¿Sí? Porque todos debemos testificar, ¿verdad? Dios nos ha dado el mandato de ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Sí? Así que hay quienes tienen el don de evangelismo y la gente conoce al Señor. ¿Sí? Yo siento que Dios me ha dado ese don del evangelismo porque ando buscando qué formas hago para que la gente oiga el evangelio. Yo tenía 2 carcachas, ahora ya no me queda una. Yo cuando iba manejando, cuando compré mi primera carcacha, todos me volteaban a ver. Y decía, híjole, qué pegue tengo, ¿verdad? Y me sentía mal. Señor, pues lo hago por gusto, pero no quiero ser vanaglorioso. Dime qué hago para que no tenga ese sentimiento. De modo de poner un banderín, Cristo salva, es como que no. Entonces hice un folleto evangelístico y a veces vamos, Liz me ha acompañado y he ocupado mis carcachas para hacer evangelismo, ¿sí? Para que la gente conozca al Señor. Cuando vienen y ven la carcacha, le digo, mire, así como está mi carcacha, sí, sí, está su vida. Y si lo lleva al lugar adecuado, pues Dios lo cambia, ¿sí? Así que busque su don. Ustedes que son nuevos, que apenas están aprendiendo, ¿verdad? Y yo les quisiera sugerir, y aquellos que ya tienen tiempo en las cosas del Señor, que podrían decir, bueno, ¿y cuál sería mi don o mi capacidad?
Bueno, comiencen a ver la lista y comiencen a ayudar, comiencen a hacer aquellas cosas que se ha dicho ahí en esos lugares, ¿verdad? En la lista. Y si tiene resultados y la gente responde, pues ese es su don. Esa es la capacidad que Dios le ha dado. ¿Qué le gusta hacer? A mí me encanta evangelizar a la gente. ¿Sí? Pues yo creo que Dios me dio el don de evangelismo. Hay cristianos que llevan tiempo en las cosas y no saben qué es su don. ¿Sí? Bueno, son inmaduros, ¿verdad? ¿Qué le gusta hacer dentro de la lista? ¿Sí? ¿Qué dice la gente cuando ve y le dice, oye, tú animas muy bien a la gente? Bueno, tiene el don del ánimo, ¿verdad? De animar a otros. Si no sabe, pregúntele a otro, ¿qué ves en mí? ¿Qué hago bien para poder servir a Dios? ¿Sí? Así que el fin de todas las cosas se acerca. ¿Sí? Que nos encuentre ocupados, que no nos encuentre durmiendo. Ay, hoy no tengo ganas de hacer nada. ¿Sí? Bueno, aquí dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sirva a Dios. Es un gozo, es un privilegio servir a Dios. Créanmelo, es un privilegio muy grande. Entonces, ¿qué debemos hacer ya que el Señor se acerca? Sirvan a Dios, amen a su prójimo, como ya lo vimos, y sean cuidadosos, sobrios y oren. Bueno, eso fue lo que le dijo Pedro a esos cristianos que estaban sufriendo. El fin se acerca, ocúpense en esto. No están diciendo, ay, pobrecito de mí, ¿qué hago? Ocúpense en esto. Denle la gloria a Dios haciendo estas cosas. Bueno, ¿les gustaría hacer esto? Bueno, ¿por qué no lo recuerdan? Lo apuntan, tengo que hacer esto. Apúntenlo. Que no se les va a olvidar, créanme, se les va a olvidar. Hay estas tres cosas que tenemos que hacer ya que viene el Señor. Dice aquí, el fin de las cosas se acerca. ¿Sí? Bueno, pues ¿por qué no cierran sus ojos ahí donde están? Pero no se queden dormidos, ¿eh? Y díganle, Señor, ayúdame. Ya que vienes pronto, quiero estar ocupado. Quiero hacer aquellas cosas que tú quieres que yo haga. Y esta mañana, pues, hemos visto aquí en tu palabra en qué me tengo que ocupar. Gracias por darme una capacidad especial. Ayúdame a encontrar. Quiero servirte. Quiero tener el privilegio de dar mi vida para ti. Que todo lo que hago sirva para tu obra. Muéstrame cuál es la capacidad. Ayúdame a amar a mis hermanos. Ayúdame a hospedarlos. Ayúdame a hacer aquellas cosas pues que tú quieres que haga, que sea sobrio, que pase tiempo orando. Ayúdame a hacer estas cosas. Gracias, Padre, por tu palabra, porque es la verdad y es lo que llena nuestras vidas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Que Dios los bendiga.